Hola a todos, yo soy el doctor Luis Rondón, residente de cuarto año del Hospital Universitario de los Andes, de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, y mis tutores, el doctor Carlos Marín y la doctora Yoleida Jauregui, y yo les damos la bienvenida a nuestra presentación del día de hoy, la cual se titula Obstrucción de la vía aérea neonatal por tumoración cervical, a propósito de un caso. Les traemos el día de hoy el caso de una recién nacida femenina, producto de una madre de 38 años con el diagnóstico durante el segundo trimestre del embarazo de preeclampsia y un déficit cognitivo moderado a severo en el contexto de un embarazo mal controlado, sin signos o sin reportes de ninguna alteración a nivel fetal. La paciente es planificada para cesárea segmentaria en las 38 semanas, sin ninguna complicación, evidenciando al momento del nacimiento una recién nacida a término que presentaba la lesión que vemos en la fotografía. La paciente presenta signos de dificultad respiratoria desde el momento del nacimiento. Se realizan intentos de intubación o intentos de manejo avanzado de la vía aérea de manera no exitosa, de manera inmediata. Cabe destacar que la paciente nació en una zona rural a 4 horas de nuestra institución. Es referida de manera inmediata a nuestro centro, donde llega en condiciones regulares con signos de dificultad respiratoria bastante marcados. La escala de Silverman-Anderson de 6 puntos condicionaba pues el requerimiento de manejo avanzado de la vía aérea. Se realiza el manejo de manera inmediata sin ninguna complicación. Se logra evidenciar al momento de la intubación, sí, algunos estigmas de intentos de intubación previos, claramente no exitosos. Desde el punto de vista cardiovascular, la paciente presentaba un tórax simétrico con signos de adecuada expansibilidad pulmonar y una masa de aspecto irregular de aproximadamente 8 por 5 centímetros, de superficie irregular, bordes poco delimitados, no móvil, de superficie indurada con algunas áreas renitentes. Se solicita la realización de un ultrasonido cervical de piel y partes blandas, en el cual se observa la presencia de una lesión poco delimitada de aspecto heterogéneo con áreas hipoecoicas e hiperecoicas alternantes, sugestivos de un patrón sólido y líquido con algunos tabiques interpuestos y la presencia de Doppler positivo, sobre todo hacia la región periférica, asociado a signos de algunas adenopatías cervicales de aspecto típico, reactivo, y las glándulas submaxilar y el borde de la parotidia se lograba evidenciar sin ninguna complicación. El resto de las estructuras no eran claramente visibles porque se evidenciaba la presencia de edema moderado a nivel de los tejidos, las partes blandas. Se complementa el estudio con la realización de una tomografía cervical. En esta tomografía cervical se evidencia una lesión ocupante de espacio de gran tamaño ubicado hacia el hemicuello izquierdo, el cual desplaza las estructuras a su alrededor, no aparentando tener un carácter infiltrativo. La lesión se describe como una lesión heterogénea con áreas hipodensas, isodensas, sugestivos de un patrón heterogéneo a predominio de áreas sólidas, con algunas áreas líquidas en su interior. La presencia de una cápsula fina y algunos tabiques también estaba descrito dentro del estudio. En esta proyección, en este corte, no logramos evidenciar muy bien la relación de esta estructura con la vía aérea. Es realmente en la adquisición coronal y en el corte axial donde vemos realmente el comportamiento de la vía aérea en relación con la lesión descrita anteriormente. Se ve que claramente hay un desplazamiento de las estructuras de la vía aérea hacia el lado contralateral a la lesión, generando pues esta un efecto de masa bastante importante sobre la misma. Sin embargo, se logran evidenciar aparentes planos de clivaje con el resto de las estructuras, incluyendo las estructuras vasculares. En vista de que las características de la lesión, a pesar de su gran efecto de masa, no eran totalmente concluyentes y las características del tejido pues generaban algunas dudas, se decidió realizar
de manera complementaria la realización de una resonancia magnética, en este caso contrastada. La fotografía es bastante clara. La lesión es de aspecto heterogéneo, tiene algunas áreas con menores, hipointensas, sugestivas de la presencia de contenido líquido, y áreas sólidas isointensas con sospecha de contenido muy probablemente graso, partes blandas, pero de consistencia sólida, con los tabiques que ya habíamos observado en relación a los estudios anteriores. Y el desplazamiento de la vía aérea que era claramente visualizado también en esta resonancia magnética. Acá vemos el corte axial en donde vemos el desplazamiento de la vía aérea hacia el lado derecho, condicionado por el mismo efecto de masa de la lesión. Se observa pues que ocupa la mayor parte del cuello de la paciente, más allá de la línea media, afectando el lado contralateral, pero aparentan respetar los planes de clivaje de la lesión. No impresionaba un comportamiento infiltrativo, pero el efecto de masa era sumamente marcado e importante. Se solicita la realización de marcadores tumorales en el contexto de la sospecha de una lesión de muy probable origen germinal. Se solicita alfa-fetoproteína, en la cual se observa una elevación marcada de la misma por encima de los niveles normales para la edad, y de la beta-HCG, la cual pues tuvo un resultado cuantitativo de 9.11. Entonces, tenemos una lesión de gran tamaño a nivel cervical con aumento, con ese comportamiento heterogéneo, con la presencia de áreas isointensas, sugestivas de con un contenido líquido, pero un predominio de la lesión a expensas de un contenido sólido, con un desplazamiento marcado los elementos de la vía aérea, de la línea media inclusive, y las aparentes planos de clivaje que conserva la lesión. En ese contexto, se plantean varios posibles diagnósticos diferenciales. En primer lugar, no se puede descartar la presencia de un teratoma laterocervical apoyado en las características típicas de la lesión y del comportamiento de los laboratorios con elevación de la alfa-fetoproteína altamente sugestivo de una entidad o de una tumoración de etiología germinal. Otro de los posibles diagnósticos que se pueden plantear es el higroma quístico, el cual pues es característicamente está a predominio, o su zona de aparición típica es en la región laterocervical, a predominio del lado izquierdo inclusive, y el comportamiento heterogéneo de la lesión también podría generar algunas dudas, podría ser sugestivo de un higroma quístico. Y por otro lado, un lipoma cervical en el que pues las características clínicas y las características imaginológicas no son tan sugestivas de esta entidad, pero es un posible diagnóstico a tener en cuenta. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de manejo del paciente? Aseguramiento previo, control avanzado de la vía aérea, el abordaje quirúrgico mediante una cervicotomía izquierda, que fue el plan quirúrgico, y la exploración quirúrgica minuciosa de la lesión con la mayor preservación de las estructuras subyacentes o alrededor de la lesión posible. La paciente fue llevada a mesa operatoria en donde se le hizo una cervicotomía izquierda ampliada en la cual se observa la lesión que vemos en la fotografía, una lesión de bordes poco delimitados, de superficie irregular que conservaba planos de clivaje con las estructuras subyacentes, con la presencia de algunos pedículos de carácter nutricio, sobre todo hacia la región posterior de la lesión, pero predominaba un plano de clivaje bastante limpio que permitió hacer una disección total de la lesión y una resección completa sin ninguna eventualidad. Y acá vemos la pieza ya extraída sin ninguna eventualidad, una lesión de 5 por 6 centímetros aproximadamente, sin ninguna complicación. El estudio de anatomía patológica reportó un tumor de células germinales, un teratoma inmaduro, con un grado de células inmaduras menor al 5%. La paciente desde el punto de vista posoperatorio cursa con una disfonía de manera transitoria asociado al 10.º día posterior a la intervención inicial, una perforación gástrica espontánea, la cual condicionó la aparición de neumoperitoneo, aumento del perímetro abdominal de manera tórpida, y al momento de la reexploración, porque fue necesaria una reexploración, se hizo una o se evidenció
la presencia de una perforación a nivel de la curvatura menor, la cual se rafió en síntesis primaria y se confeccionó una gastrostomía temporal de Stam sin ninguna complicación. La paciente posteriormente fue derivada a oncología para cumplimiento de tratamiento de quimioterapia con actinomicina, cisplatino durante 6 ciclos sin ninguna eventualidad y con buena evolución. Entonces, en el contexto de las masas cervicales o los tumores cervicales en la edad pediátrica, debemos tener en cuenta que los pacientes neonatales están entre los grupos menos prevalentes y que en el total de las lesiones cervicales, en el total de las lesiones sólidas, las lesiones cervicales están entre las menos frecuentes, siendo aproximadamente un 2% el total de los tumores neonatales. Es un subgrupo que tiene un comportamiento bastante diferente a otros grupos etarios y a otros tipos de tumores, porque tienen una inmadurez anatómica y fisiológica particular. Las principales etiologías obstructivas tumorales en este grupo etario son tres. Las malformaciones linfáticas, como es el caso del higroma, el cual pues va a tener un comportamiento de una masa blanda que es transilumina con unos bordes mal definidos. El teratoma cervical, que va a tener un comportamiento mucho más sólido, asimétrico, con una consistencia heterogénea. Y el bocio gigante, el cual generalmente está más ubicado hacia la línea media, es simétrico, difuso y tiene el antecedente materno de una patología tiroidea. Debemos recordar que este paciente tiene una lesión irregular laterocervical con un comportamiento de lesión sólida con áreas quísticas, con áreas renitentes, es decir, un lobe de contenido mixto, lo que orientó la sospecha a una lesión de carácter germinativo, como mencionábamos anteriormente. Entonces, de la literatura traemos acá el caso de una paciente proveniente de Irán, en la cual se realizó también de manera incidental al momento del nacimiento el diagnóstico de una lesión cervical, laterocervical de gran tamaño, la cual condicionaba signos de dificultad respiratoria desde el nacimiento, siendo necesaria una intubación orotraqueal al momento de la atención inmediata del recién nacido y un posterior manejo quirúrgico con resección completa sin ninguna eventualidad. Esta paciente también fue derivada para tratamiento antineoplásico sin ninguna eventualidad, con muy buena evolución. Una paciente muy similar a la del caso reportado por esta presentación. Por otro lado, traemos a discusión el caso de una paciente, en este caso con diagnóstico prenatal, de un teratoma palatino. En este caso, esta etiología recibe el nombre de epignatus, el cual pues conllevó a una obstrucción de la vía aérea durante las primeras 24 horas, ameritando un procedimiento de citorreducción durante la intubación orotraqueal al momento del nacimiento, ya que la paciente tenía un diagnóstico prenatal. Y acá vemos las lesiones ubicadas a nivel del paladar secundario. Entre las alternativas de tratamiento emergentes, debemos mencionar que el modelado fetal 3D es una de las opciones que permite realizar una muy buena estadificación y una buena preparación del manejo que va a recibir el paciente. La impresión y renderizado tridimensional de estas imágenes por resonancia magnética permiten, pues, llevar una mejor preparación preoperatoria y una mejor preparación antes del nacimiento para prevenir riesgos de obstrucción crítica de la vía aérea y, por supuesto, las complicaciones y riesgos para la vida que eso conlleva. La escleroterapia intervencionista transcatéter es algo que debemos mencionar porque una de las posibles lesiones tumorales que presentan estos pacientes son de origen vascular, como es el caso de los hemangiomas. Y los hemangiomas se pueden tratar mediante escleroterapia supraselectiva intervencionista transcatéter. Es una de las técnicas que ha tenido muy buena respuesta, la embolización supraselectiva. Otra de las opciones es el uso de técnicas como el balón de Smart, que es una técnica de oclusión traqueal controlada mediante el uso de ondas de electromagnéticas que permiten que el balón se insufle y se desinsufle con el estímulo de las ondas electromagnéticas sin necesidad de la realización de un segundo procedimiento posterior a la colocación del catéter. Importante mencionar que estos balones son una técnica en la que se realiza una fetoscopia para poder realizar la colocación del mismo. Debemos mencionar los procedimientos EXIT. Los procedimientos EXIT, es decir, los tratamientos intraparto extrauterinos, son en este momento el gol estándar de tratamiento para la mayoría de estos casos en los que existe una obstrucción congénita de la vía aérea, sea cual fuera la etiología. Pero para ella es muy importante que exista un diagnóstico prenatal para poder llevarla a cabo. Los procedimientos EXIT tienen tres alternativas. Una de las opciones es que es la secuencia estándar, se realiza una exteriorización selectiva del paciente, del
del neonato de cabeza, cuello y tórax sin exteriorizar el resto del feto. En este caso, se mantiene una circulación materno-fetal permeable durante la realización del procedimiento. Manteniendo pues esa circulación, se realiza una estabilización de la vía aérea mediante una laringoscopía directa, una broncoscopía rígida y seguidamente una traqueostomía endoscópica en los anillos traqueales de 2 a 4. La segunda opción es realizar durante el procedimiento de EXIT una resección o una citorreducción de la lesión, la cual se realiza en los casos en los que existan lesiones cervicales muy grandes que no se pueden intubar a menos que se realice una resección parcial de la misma. Y posteriormente un manejo definitivo o una resección total en un segundo tiempo. Y una tercera opción, que es el uso del ECMO, es decir, la oxigenación por membrana extracorpórea, la cual es una vía de rescate extrema en la que el paciente no se logra estabilizar, no se logra hacer resección de la lesión parcial ni siquiera, y el paciente se derivó a una oxigenación por membrana extracorpórea de manera de garantizar la vida, de mantener las condiciones básicas para la vida, pero sin lograr la estabilización de la vía aérea durante ese periodo de tiempo límite placentario. Entonces, como mencionábamos, para poder realizar un manejo de estos, es muy importante que exista un diagnóstico prenatal. El nacimiento abrupto, si no existe el diagnóstico prenatal, es lo que va a ocurrir. El paciente va a tener una vía aérea inestable para la cual no existe ningún tipo de preparación, existe un cese inmediato de la oxigenación transplacentaria. Al cortar el cordón umbilical, el paciente va a tener dificultad respiratoria de manera inmediata y el manejo avanzado de la vía aérea va a ser en condiciones muy duras, con alto estrés y con un riesgo inminente de muerte. En cambio, los protocolos EXIT permiten hacer un mantenimiento continuo del soporte placentario fetal, una esterilización exclusiva, la intubación, la estabilización y el manejo de la vía aérea antes del pinzamiento del cordón, mejorando de esta manera la sobrevida. Entonces, cabe destacar que nuestro paciente no tenía ningún tipo de diagnóstico prenatal. Otra de las cosas que uno descarta con el diagnóstico prenatal es que existe hipoplasia pulmonar y elimina, o sea, las opciones de tratamiento intrauterinas también claramente quedan fuera de toda discusión si no existe un diagnóstico prenatal. Algunas de estas opciones de tratamiento prenatal incluyen el uso de la L-tiroxina en los casos del bocio congénito, intramniótico, la escleroterapia por fetoscopia y el balón SMART que mencionábamos anteriormente. Entonces, ya a manera de resumen, debemos mencionar que el diagnóstico prenatal generalmente se realiza mediante la observación de una masa a nivel del ultrasonido prenatal. Se puede observar la presencia de un hidrops fetal y si es crítico y el diagnóstico está bastante claro, se puede plantear la realización de una fetoscopia para la estabilización de la vía aérea, sobre todo si hay un riesgo elevado de una estenosis o de una obstrucción severa congénita de la vía aérea. El paciente, si no se logra estabilizar o no se logra resolver mediante el uso de la fetoscopia, se puede plantear para un manejo intraparto, como es el caso de un protocolo EXIT, ya sea la secuencia estándar o una secuencia que vaya a citorreducción. Si la lesión es una lesión tumoral, es el caso de un teratoma, se puede plantear una resección temprana, posterior a la estabilización de la vía aérea y posteriormente procedimientos reconstructivos si fuese necesario. Si se trata de una masa vascular, la terapia de primera línea es el tratamiento médico con el beta bloqueante, como es el propanolol, y la escleroterapia supraselectiva, como mencionábamos anteriormente. Si el paciente se deriva a una traqueostomía de manera prolongada, muy posiblemente va a necesitar procedimientos de reconstrucción laringea posteriormente. Entonces, la traqueolaringoplastia debe mantenerse como una posible opción de tratamiento para estos pacientes para su posterior decanulación. Una vez más, quisiera agradecerles por el tiempo que han dedicado para esta presentación. Estaremos atentos para responder cualquier tipo de inquietud. Mi nombre nuevamente, soy el doctor Luis Rondón de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, y esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias.